La nueva estrategia contra la salud. Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración para esta semana para Sin embargo, y la he titulado así: la nueva estrategia contra salud. Como saben bien, esta semana que viene, a partir del lunes, se discute en la Cámara de Diputados una propuesta fiscal que incluye impuestos saludables. Impuestos saludables, así se les llama a las bebidas azucaradas y al tabaco. Se les llama saludables porque lo que buscan es reducir el consumo de estos productos. Y me preguntaban aquí mismo en una entrevista en Sin embargo, que qué había cambiado entre la situación que se presentó en 2014, cuando se puso este muy pequeñito impuesto de 10% a las bebidas azucaradas, y qué ha cambiado a esta ocasión. Y especialmente desde las empresas que se resisten a estos cambios. Está claro, y lo ha dicho muy claramente la Organización Mundial de la Salud y muchos otros organismos internacionales, que hay un choque de trenes entre los intereses de la salud, que buscan implementar políticas para que se reduzca el consumo del tabaco, del alcohol, de las bebidas azucaradas, por considerar los impactos que están generando a la sociedad, a los sistemas de salud, ¿sí? Y al bolsillo de las personas. Impactos que son mucho mayores que los que están cubriendo o que podrían cubrir con los impuestos que están generando. Es decir, hay una diferencia muy marcada entre lo que pagan de impuestos y los daños en salud que están generando, los costos en daños en salud que están generando. En el caso del alcohol no solamente son daños en salud, sino es descomposición social, es violencia intrafamiliar, violencia de género asociada al consumo del alcohol. Algo que ha cambiado en este caso con 2014 es que ahora no solamente es la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, los que recomiendan estos impuestos saludables. Hay un documento elaborado por el Banco Mundial dirigido al gobierno de México para recomendar el establecimiento de impuestos saludables al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas. Esto cambia radicalmente el contexto. Y a esto se suma también el hecho de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también apoya estas políticas de impuestos saludables. Entonces, esto tiene no solamente la preocupación en términos de salud, sino tiene la preocupación en términos financieros. Es decir, ¿qué están haciendo los organismos financieros al apoyar los impuestos saludables? Que así también ellos les llaman. Están llamando la atención de los gobiernos diciendo: sabemos que no pueden ustedes tener los recursos suficientes para cubrir los daños que están generando estos productos. Y que estas compañías sacan grandes beneficios, pero los daños los externalizan, los pasan a la sociedad, los pasan a un sistema de salud que ya no puede enfrentar estos daños. Hay que ver cuántas camas en los hospitales públicos de este país están ocupadas por personas con enfermedades que vienen de la diabetes, que vienen de deterioro de la salud cardiovascular, en fin, que vienen y tienen que ver con el consumo de estos productos. Estos productos son la principal causa de enfermedad y muerte actualmente, ¿sí? No son las enfermedades transmisibles que eran en el pasado, son las enfermedades creadas por el consumo de este tipo de productos. Entonces, algo que ha cambiado de manera muy importante es la recomendación internacional. Antes, ¿no? Desde un término de economía, un término de finanzas públicas, un término de economía del país, se decía: va a ser la catástrofe en empleos, va a ser la catástrofe, en fin, ¿no? De la economía. Pues ahora los propios organismos encargados del análisis económico y financiero de los países están recomendando establecer estos impuestos. Ahora hay otro cambio también más marcado. Siempre la estrategia de la industria del tabaco, ¿no? del alcohol, de las bebidas azucaradas, ha sido atacar al mensajero y no el mensaje. En una sesión reciente de 3 que se han realizado hasta el momento, bueno, de las que yo tengo conocimiento, para hablar de los impuestos
saludables en la Cámara de Diputados, donde en esta semana, como he dicho, se va a discutir y se va a votar la propuesta que ha venido desde el Ejecutivo, desde Presidencia. ¿Sí? En esos 3 foros hubo uno primero, ¿no?, con organizaciones de la sociedad civil. Después hubo uno que yo es el que les recomiendo que lo busquen, lo tenemos en la página del Poder del Consumidor, uno con representantes de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, el representante en México del Fondo de Naciones Unidas por la Alimentación, de UNICEF, un representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con excelentes presentaciones, una representación de la Federación Mundial de Obesidad, otra del Instituto Nacional de Salud Pública, es decir, evidencia de personas que no tienen ningún conflicto de interés. ¿Sí? Y ahí está, pero frente a esto vino un evento recientemente, otro foro, que estuvo dominado por la industria, y ahí se pudo ver este cambio de estrategia. Este cambio de estrategia fue directamente atacar al mensajero, atacarme a mí personalmente, a mi organización y atacar a la fundación que nos ha apoyado estos años, ¿no? Y no hablar del tema, desviar la atención totalmente a generar un campo de batalla donde nosotros no nos vamos a meter, ¿sí? Pero curiosamente aquí hubo cambios que llaman mucho la atención, que no sabemos si son cambios que tienen que ver con prácticas corporativas o personales, pero el hecho de que un funcionario de Coca-Cola haya acudido directamente a pronunciarse en contra de esta política, sabemos que Coca-Cola se opone a estas políticas, se ha opuesto, pero no de manera abierta, sino lo hace a través de sus asociaciones o las asociaciones empresariales, como ahorita la Asociación Mexicana de Bebidas, MEXBEB, antes AMPREC, y muchas otras asociaciones, el propio Consejo Coordinador Empresarial, la FEMSA ha estado al frente del Consejo Coordinador Empresarial, pero nunca Coca-Cola había salido públicamente, y menos aún, ¿no?, acudiendo al Congreso, y menos aún todavía a realizar ataques personales y decir que uno está cometiendo delitos y que está realizando acciones criminales. Bueno, esos fueron los ataques que recibimos en ese contexto, pero esto es desviar, ni nos vamos a meter ahí, ni nos vamos a hablar de los antecedentes de estas personas, ni nada, no. El tema es la salud de la población, el alto consumo de bebidas azucaradas, el vínculo de consumo de bebidas azucaradas con la diabetes en este país, que es de los más altos del mundo, y con las enfermedades cardiovasculares. Un estudio reciente que tengo aquí en mis manos y que espero que podamos editar para que se proyecte en esta videocolumna, es este estudio, publicado en una de las revistas científicas más importantes, Nature Medicine. Para publicar ahí se lleva mucho tiempo, pasa por varias revisiones de pares, se revisa muy bien la metodología. Es un estudio en 184 países. Y se aborda la influencia del consumo de bebidas azucaradas en la diabetes tipo 2 y en las enfermedades cardiovasculares. Se calcula que alrededor de 200 nuevos casos de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares son provocadas en México cada año por el consumo de bebidas azucaradas. O sea, eso habla del problema. Una de las políticas recomendadas internacionalmente, sustentadas en sus impactos en estudios científicos sobre lo que ha ocurrido con estas políticas en muchos países, son los impuestos saludables. Tienen que ser altos, por eso nos decimos que lo que se está proponiendo de 3 pesos por litro, poco más de 3 pesos por litro, no es suficiente. La recomendación desde 2014 es que fuera al menos del 20% para tener efectos más significativos en la reducción del consumo y en la reducción de daños. Hay efectos por este 10% que fue muy pequeño, pero hay que aumentarlo. Y la evidencia está ahí. Los países que han aumentado significativamente el impuesto tienen reducciones significativas
en el consumo de estas bebidas, en el consumo de azúcar, en la ingesta de calorías diarias. Y estos resultados son mayores en las poblaciones de menores ingresos, que son las poblaciones que tienen los mayores beneficios, porque son los que reducen más el consumo, los que dejan de gastar más en este tipo de bebidas, y porque son las que sí tienen los peores resultados en salud por el consumo de estos productos. Es decir, nosotros lo único que decimos, esta discusión hay que llevarlo al ámbito de la evidencia científica, de los estudios, de las recomendaciones internacionales. Estas no son batallas personales, estas son batallas por la salud, y es ahí donde tiene que mantenerse esta discusión, porque las estrategias de las corporaciones es tratar de desviar la atención, es tratar de generar dudas, ¿sí? Es tratar de evitar que estas políticas reduzcan el consumo de sus productos, que es la única manera de evitar los daños en salud que están generando. Ojalá, no solamente que se apoyen, que se voten estos impuestos que ha presentado la presidencia, ¿no? El Ejecutivo a la Cámara de Diputados, después pasará al Senado, no solamente ojalá que voten a favor, sino que incrementen estos impuestos para beneficio de la salud de una población que desde 2010 es la única país en el que se ha declarado una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes. Ojalá que ya se comiencen a tomar las medidas y, repetimos, no es la única medida que hay que tomar. Hay que seguir con todas las otras medidas y políticas que se han recomendado para poder bajar el consumo de estos productos que en especial las bebidas azucaradas generan terribles daños en la población y en especial en las de menores ingresos. Y que estos recursos vayan a la salud pública, como ya la prometió la presidenta y el secretario de Salud. Muchas gracias.